Bienvenidos al canal de GameIt. Hoy os traemos un portátil de Acer. Hablamos del Predator Triton 14, un portátil que tiene unas especificaciones muy buenas, muy sólidas, en una pantalla de 14 pulgadas, IPS 165 Hz. Vamos a hablar un poquito de sus especificaciones, vamos a ver cómo se comporta, a compartirlas con vosotros y a ver qué sensaciones nos transmite. Así que sin enrollarnos más, vamos al lío. Vamos a hablar de sus especificaciones. De fuera adentro tenemos en un peso de 1,70 kilos y en unas dimensiones de 31,35, 19,9 y 22,7 centímetros, una batería de 76 vatios hora de hasta 7,5 horas de duración más o menos, dependiendo del modo en el que estemos, lo comentaremos después. También tenemos, en cuanto a sus conexiones, un Thunderbolt 4, dos USB 3.2 de segunda generación, un HDMI 2.1, un conector de jack 3.5 DTSX y un lector de tarjeta microSD frontal. Tenemos un par de altavoces duales DTSX y en cuanto a su conexión tenemos Wi-Fi Killer 6E y Bluetooth 5.1. Ahora, hablando de lo que tiene dentro, tenemos un Intel i7 de 13ª generación con una Nvidia GeForce RTX 4070 de 8 GB dedicada. Luego tenemos un SSD de 1 TB, que la verdad es que se queda un poco corto, pero vamos a ver si se puede ampliar o no. Disponemos de una RAM de 32 GB DDR5 a 6000 MHz, que la verdad es que está muy bien. Y todo esto en un sistema operativo de Windows 11 Home. Vamos a hablar primero del lector de tarjetas micro SD, que lo tenemos colocado en la parte delantera derecha del Predator Triton 14. Este nos ha sorprendido ya que sus velocidades han alcanzado como máximo los 19 megas por segundo para imágenes JPG, unos de 5 megas más o menos, y 26 megas por segundo para bloques de datos más grandes. Teniendo en cuenta que otros portátiles de las mismas características disponen de unos 10 megas por segundo para arriba de velocidad de transferencia de datos, esto lo deja un poco corto a la hora de utilizar este tipo de conexión. En el lateral izquierdo disponemos de un USB tipo C, de uno de los USB 3.2 y el conector de alimentación, además de una rendija de disipación para la CPU y la GPU que va a mantener a raya esas temperaturas, y no nos ha gustado mucho tener el conector de alimentación muy cerca de estos conectores USB y además en esta parte lateral, ya que digamos que a la hora de manipular y estar conectando y desconectando periféricos puede llegar a ser un poco molesto tener el cable en esa zona tan cerca de estos USB. Viendo ahora el lateral derecho del portátil, lo que disponemos es del conector jack 3.5 con esa tecnología DTSX para imitar ese 3D en nuestros auriculares. Tenemos el otro USB 3.2, tenemos el conector HDMI 2.1 para conectar a cualquier pantalla y poder utilizarlo como un sobremesa, y estas rendijas de ventilación laterales iguales que las que tenemos en el otro lado para disipar la GPU y la CPU. Cabe destacar que estas rendijas van a estar enfocadas siempre hacia el lateral, pero empujándolas un poquito hacia atrás para que el aire caliente no vaya hacia adelante y no nos moleste mientras estamos utilizándolo. Viendo ahora la parte de atrás del portátil, vamos a ver estas que tenemos en pantalla, estas rendijas para disipar todo el calor, una ayuda extra para disipar todo el calor, ya que se va a producir mucho calor debido a la exigencia a la que le podemos llegar a pedir, y para ello tenemos unos ventiladores Aeroblade de 5ª generación con 89 aspas dobles. Además tenemos una pasta térmica de metal líquido de enfriamiento rápido y una optimización del flujo de vórtice con espuma térmica. Esto hace que las temperaturas se mantengan a raya aunque estemos metiéndole mucha caña, aunque estemos pidiéndole mucho a nuestro portátil. Y ahora vamos a ver la parte inferior, en donde podemos ver que todavía nos da un poquito más de ayuda para esa ventilación. Como estamos viendo en la parte inferior, tenemos unos indicativos de zona de aire caliente, de salida de aire caliente. Además, todo esto está expuesta sobre una base plástica de forma que el ordenador se mantenga elevado, y unas rendijas inferiores para todavía ayudar más a esa ventilación, algo que viene muy bien cuando tenemos unas temperaturas bastante altas. La cámara web, como podemos ver, la tenemos en la parte superior. Es una webcam de 2,1 megapíxeles, máximo 1920 x 1080. No viene con un obturador mecánico, pero en términos de calidad no se desmarca de la competencia. Es una cámara con bastante calidad. Viendo el teclado, tenemos unas teclas planas y suaves con un teclado chiclet.
con una iluminación RGB, como estamos viendo, tecla a tecla, aunque también podemos elegir por área, luego lo veremos en la aplicación que dispone, en el propio software. Tiene un recorrido corto y un punto de presión muy definido, también una buena resistencia a las teclas. Al escribir el teclado no se tambalea, está bastante bien. Además, las 4 teclas de dirección son de un tamaño normal y en general, por lo que vemos en este teclado, Acer nos da un teclado para el uso diario que también podemos utilizar para su uso de gaming. En cuanto al panel táctil o el ClickPad multitáctil, es de unos 10,5 y 6,5 centímetros, por lo que los dedos del usuario van a pasar sin esfuerzo. Tiene un recorrido corto y un punto de presión claramente definido también. Ahora, viendo el software de Predator Sense que nos brinda Acer, lo que tenemos es información de la GPU, los megahercios, la temperatura de CPU, GPU y del sistema, y también unos perfiles de escenario únicos. Si nos vamos al escenario, como estamos viendo, tenemos posibilidad eco o equilibrado. Cuando pongamos el cable nos dará 2 opciones para llegar hasta el turbo, eso lo veremos después. Pero lo que también tenemos es la opción de controlar ventiladores de forma máxima ambos o personalizada a la temperatura, las revoluciones por minuto que queramos. Hablando de la iluminación del teclado RGB, tenemos diferentes efectos definidos, colores que podamos elegir a nuestro gusto, y la configuración en cuanto al sonido de True Harmony de Acer podemos ponerlo para que sea para disparos, RPG, etcétera, automático, y también unos ajustes globales. Si nos vamos a los controles de ventilador, por ejemplo, vemos como hemos puesto en el máximo, han alcanzado los 5230 80 y 5700 aproximadamente. Si lo ponemos en automático, como el ordenador ve que ya tiene una temperatura óptima, se paran, pero volverían a girar a las velocidades que necesitase. Podemos ponernos a jugar con él de forma que hacer volverle loco, pero aún así no va a tener ningún problema. Como podemos ver, cuando tenemos el cable conectado nos da opción de rendimiento y turbo, y si lo colocamos por ejemplo en turbo, la presentación de modo nos dice que tenemos un rendimiento total, overclocking y velocidad del ventilador al límite. Y si nos vamos a rendimiento, lo que nos va a dar es la opción para juegos o renderizado de vídeos, overclocking de CPU y GPU y velocidad de ventilador algo limitada. Al final, después de todo el veredicto y hablando un poquito más ya de la experiencia con el portátil, con el Predator Triton 14, tenemos una bestia compacta. Las principales aplicaciones del portátil con 14 pulgadas obviamente van a ser renderizado y juegos. El i7 con la GeForce nos dan una potencia más que necesaria. Los chips funcionan perfectamente a una velocidad de reloj constantemente alta si queremos, pero no hace falta. Pero hay que decir que el portátil se calienta notablemente, puede producir bastante ruido debido a las aspas. El modo de sistema equilibrado ya nos viene perfecto para tener un ruido de fondo moderado, digamos, por esa disipación, pero es que es más que suficiente porque no perdemos tanto rendimiento, aunque lo hemos probado a modo turbo, y es que se nota una ligera diferencia que tampoco afecta demasiado. La pantalla 1610 2560 x 1600 píxeles, panel IPS 165 Hz G-Sync. Impresionante, se ve genial desde todos los puntos. Podemos estar arriba, abajo, donde sea, con el sol dándonos de lado. Ese panel se comporta increíble, los brillos se ven espectaculares, el color se ve increíble. Desde luego se ve que Acer le ha puesto cariño a este equipo y les ha puesto desde luego muchas ganas de hacer algo que sea más que competitivo con respecto a la competencia. La batería es muy buena batería, una batería que nos puede durar hasta 7 horas dándole mucha tralla, unas 2 horas y media, 3, es lógico, es un portátil gaming, necesita mucha exigencia, tira de mucha batería, pero claro, para eso tenemos la fuente de alimentación, que donde quiera que estemos lo podemos cargar. Los puntos débiles, pues principalmente en su almacenamiento, tenemos 1 tera, que es bastante, pero no lo podemos ampliar. Nos faltaría espacio para otro SSD, el SSD es muy bueno, hay que decirlo, es rápido, es un SSD de calidad. La RAM, tenemos 32 GB de RAM, que está muy bien, pero tampoco la podemos cambiar ni ampliar. El lector de tarjetas es muy lento. Si está pensado para utilizarse con frecuencia, obviamente con la lentitud que tiene no vamos a tener problema para utilizarlo, pero nos va a limitar a la hora de necesitar hacer algún paso de archivos o vídeos de forma rápida. En definitiva, es un portátil muy potente, Acer ha hecho un portátil muy potente, pero su precio es de 2.500 euros, aunque Acer nos hace una rebaja de 500 euros en cesta cuando lo vamos a comprar en tienda. Tenemos que pensar muy bien si este es el portátil que queremos debido al precio que tiene, o si nos vendría más a cuenta tener un portátil algo menos potente, que sea más barato, y luego un sobremesa para realizar tareas cotidianas, aunque también se puede hacer con ese otro portátil complementario, pero el sobremesa que sea para gaming y para renderizado.
todo depende de nuestro bolsillo y de si realmente queremos tener un portátil así de potente por un precio que quizás es algo elevado, la verdad. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final, pulsad el botón de like, suscribiros, que nos ayuda mucho a traer contenidos de calidad, más hardware para vosotros. Un saludo y hasta la próxima.